La Constitución establece que toda persona acusada de un delito debe presumirse inocente hasta que se demuestre su responsabilidad mediante una sentencia. ¿Cómo participa el imputado en el ofrecimiento de pruebas para demostrar su inocencia? Se lo vamos a preguntar a una defensora pública federal. Además, escucharemos la opinión ciudadana sobre el principio de presunción de inocencia. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio la licenciada Alma Rosa Hernández Cárdenas, defensora pública federal. Bienvenida, licenciada. Gracias por la invitación, Emanuel. Pues bueno, para empezar a abordar el tema de hoy, el ofrecimiento de pruebas y la participación del imputado, me gustaría que empezáramos con la introducción. Después de la reforma en derechos humanos de 2011, se puso el reflector bajo un tema, ¿no? La defensa adecuada. ¿En qué consiste esta defensa? Así es el derecho que por excelencia permite a cualquier imputado que está enfrentando un juicio pueda llevar a cabo todas aquellas acciones, hacer valer los recursos ante la acción punitiva del Estado. El artículo 20 constitucional, apartado B, hace una serie de desglose de derechos de los cuales debe de conocer el imputado para poder ejercerlos. Pero especialmente en su fracción octava determina que debe de ser representado por un abogado, sea particular o sea público, con el ánimo de que este conocedor del derecho pues sea quien de alguna forma gestione todo aquello que va a ser provechoso para los intereses del presunto responsable. Y bueno, pues ya sabemos, esta parte técnica de la defensa pues la lleva el defensor, ¿no? Ya sea público o privado, y la parte material, ¿no? Debería recaer sobre el imputado, ¿no? Porque él es quien puede presentar las pruebas. ¿Cómo debe conducirse una persona que es acusada de un delito para favorecer su defensa? Así es, como bien lo señalas, o sea, efectivamente la defensa material puede estar a cargo, va a estar más bien a cargo del imputado, en donde finalmente él va a ser quien con su participación activa la defensa tenga armas para enfrentar el señalamiento que obra en su perjuicio. La manera idónea es que el defensor busque una entrevista en privado y previamente a que se le recabe una declaración con el defendido. Esa entrevista va a conllevar a que uno como defensor le genere confianza, conozcamos de esta manera la versión de hechos y de ahí se va a abrir una gama de posibilidades sobre qué elementos de prueba pudiéramos llevar, ya sea ante sede ministerial o ante sede judicial. Y de esta manera se establezca una estrategia de defensa. Pero para ello es muy importante que nosotros como defensores, al momento de generarle esa confianza y que vea que nuestra labor va en pro de sus intereses, entonces se aperture a darnos esa versión de hechos y con ello nosotros también a su vez le establezcamos que también él conlleva o su defensa va a conllevar que él se comprometa a ciertas circunstancias. Para ello sí es importante hacerle saber que efectivamente la carga probatoria siempre va a ser a cargo de la parte acusadora, pero ello no le limita que pueda ofrecer pruebas. La propia Constitución determina que tiene el derecho a ofrecer testigos y demás pruebas, el órgano jurisdiccional a darle el tiempo suficiente para ese ofrecimiento y en su caso auxiliarle a obtenerlas. También conlleva a que él conozca que existe un principio de contradicción, que tanto las pruebas que ofrezcamos a su favor como lo haga el órgano acusador van a ser motivo de debate y ahí se genera una contradicción, una manera de controvertir todo aquello que tanto nosotros ofrezcamos y la parte acusadora. También de que tenga la seguridad de que se van a garantizar una igualdad procesal. Esto es que tanto la contraparte como la defensa, con el control horizontal que va a llevar a cabo el juzgador, se determine que estamos en igualdad de oportunidades procesales para que cada quien defienda su postura. Y finalmente que todo esto que se desahogue va a tener un impacto en el fallo definitivo. O sea, es decir, todas aquellas pruebas que sean ventiladas en juicio, a la vista, al oído, a la presencia de ese juzgador, son las que van a tener una relevancia jurídica. Porque las pruebas por sí mismas no hablan solas. O sea, hay que
saberlas ofrecer, hay que saberlas introducir y es cuando va a generar un impacto. ¿En qué momento puede una persona acusada de un delito presentar las pruebas y de qué tipo? Pues pueden ser desde testigos, documentales, periciales, videograbaciones, audios, siempre y cuando estos hayan sido obtenidos con las formalidades de ley, es factible, inspecciones. ¿En qué momento? Eso va a depender de la etapa en que se encuentre el defendido. Esto es, por ejemplo, si está ante sede ministerial, se puede llevar a cabo o solicitar que se lleven a cabo unas entrevistas a testigos de descargo. Si hay indicios o prueba material que sea motivo de un análisis pericial, la defensa también, en consenso con el defendido, podemos llevar una pericial particular y que se permita el análisis sobre esa evidencia, sobre ese indicio que obra en resguardo del órgano investigador. Posteriormente, si el órgano investigador decide judicializar esa carpeta de investigación, entonces se abre otra etapa que es la audiencia inicial y ahí se van a resolver varios tópicos. Por ejemplo, se van a resolver sobre si la detención fue legal o no, se va a resolver sobre la vinculación o no a proceso, sobre la imposición o no de una medida cautelar y ahí es otro momento en que la defensa junto con el imputado podemos ofrecer pruebas. Desde luego, a veces uno se cuestiona, bueno, ¿y cómo lo va a hacer si el imputado está restringido de su libertad? Claro. Se hace con la participación también de la familia. Otro momento sería cuando se extiende el plazo de investigación y el medular sería cuando estamos en la audiencia intermedia, donde se da contestación a la acusación y ahí la defensa también hace un desglose sobre qué pruebas va a llevar a juicio y estas van a ser motivo de ventilación ya propiamente en el juicio de desahogo, en donde ahí el defensor tiene que tener técnicas de litigación para tener esa posibilidad de ofrecerlas, de introducirlas adecuadamente, que se desahoguen y que sean motivo de valoración de prueba. Y en este también momento se pueden ofrecer pruebas para que impacten al momento de que se individualice la pena, que ya abarca propiamente la etapa de ejecución de pena. Entonces todo va a depender de en qué etapa se localice el defendido y ahí ya con consenso entre defensa e imputado es como se resuelve los medios de prueba idóneos a ofrecer. Pero sin duda importantísima la participación del imputado y de la familia para colaborar a una defensa de estas personas, ¿no? Así es, porque si finalmente el imputado no nos ofrece o no es conocedor de que existen ciertos testigos, ciertos documentales que pueden ser valoradas y de alguna manera impactar en su situación jurídica, pues a nosotros nos deja sin armas. Es entendible que la situación que va a acaparar en ese momento para el imputado, pues es el desconocimiento total de lo que está sucediendo a su alrededor. Incluso a veces desconoce quiénes son las partes, quién es el Ministerio Público, quién es la policía, pero ahí es la labor del defensor, de generarle esa convicción de que nuestra labor es siempre en todo momento a favor de sus intereses y ahí de alguna forma es inmiscuir a la familia, que sea quien de alguna forma provea esos elementos de prueba, dada la restricción de libertad que tiene el imputado. Muy bien, bueno, licenciada, es momento de hacer una primera pausa, es muy breve. Al regresar tenemos la opinión de la gente para que usted se dé una idea de qué opina la gente sobre el principio de presunción de inocencia. Claro. Vamos al corte, regresamos. Ya estamos de regreso y antes de seguir nuestra charla acerca del ofrecimiento de pruebas, vamos a invitarlos a ver la sección Te escuchamos. Le preguntamos a la gente qué opina cuando una persona es acusada de un delito, se le considere inocente hasta demostrar lo contrario. Vamos a ver la sección y regresamos. Pues yo creo que sí es importante que todas las personas tenemos el derecho de presumir nuestra inocencia hasta que seamos comprobado que realmente somos culpables. Pues es una buena ley, una buena determinación. Yo digo que sí, porque muchas veces
pues no saben si es culpable o no y ya lo tienen encerrado, ¿no? Y ya lo único que te dicen es muchas gracias y discúlpame. Entonces yo creo que sería muy buena opción que primero se inicie el juicio, bueno, más bien el proceso, estando afuera y ya después, pues si es culpable, ya proceder contra él, mientras no. Mira, yo soy de la idea de que las leyes muchas veces son aplicadas mal. Desgraciadamente en las cárceles hoy día contamos con muchos inocentes porque no tienen los recursos para poderse defender. Desgraciadamente la ley es de dinero. Pues inocente no creo. Simplemente hay veces que voltean las cosas al revés. O sea, hay que ser realistas y ver las cosas como son y tratar a la gente hasta que en realidad sea la verdad. Para nada. Yo creo que no, en nuestro sistema no se aplica. Y sin embargo estoy muy consciente que existe mucha gente inocente que está pagando condenas que no debería pagar, ¿no? Entonces realmente pues tendría que mejorarse esa parte porque, híjole, no me imagino la cantidad de gente que debe estar dentro pagando algo que no debe. No, creo que es completamente al revés. Es culpable hasta que puedan comprobar la inocencia, pero de entrada todo lo que el procedimiento y todas las actitudes de las autoridades es precisamente al contrario, los consideran culpables. Yo pienso que el principio por se es importante y siempre y cuando nuestras autoridades y los involucrados, llámese el representante, tanto del que estamos defendiendo como la autoridad, siempre actúen con honestidad y con apego a la norma, ¿no? Entonces, en cumplimiento a ello, yo creo que el principio se pudiera cumplir, ¿no? Pues yo creo que respecto a la legislación, pues está bastante bien regulado. Sin embargo, pues el momento de aplicar la norma ya como tal, yo creo que nos hace falta bastante para que se respete bien ese criterio, que se aplique bien el principio y para que los jueces pues observen bien ese principio. No, realmente la justicia en México está muy mal. Se basa en el que tiene más dinero es el que gana. O sea, desgraciadamente así es. Pues bueno, ahí estuvo la opinión de la gente acerca del principio de presunción de inocencia. ¿Cuáles son sus impresiones? Pues ciertamente yo creo que a veces la falta de asesoría, de un acercamiento real del defensor con el defendido y la familia de pues les hace el desconocer, ¿no? O sea, que finalmente sí impera ese principio de presunción de inocencia, sí la defensa lo pelea, o sea, en todo momento hay que ponderar, o sea, ese trato procesal hacia el presunto inocente de que así sea estimado. Y eso conlleva al respeto que tiene que tener por parte de todas las autoridades para ese ejercicio efectivo de defensa. Finalmente estos principios siempre van a estar enlazados unos a otros para conllevar a ese resultado. Por ejemplo, el artículo 20 constitucional y otros artículos más de la Constitución Federal va determinando qué principios juegan en un juicio penal en donde se ve involucrado ese principio de presunción de inocencia, el de igualdad procesal, el de la no autoincriminación y que finalmente dé pauta a que el imputado conozca que tiene una gama de derechos que los puede hacer efectivo con su participación activa. ¿Cuál es el rol de los defensores públicos en el cumplimiento y garantía de estos principios establecidos en el 20 constitucional? Pues es en la preparación, desde luego, pero finalmente llevar a cabo una estrategia de defensa junto con el defendido y que finalmente nos permita ofrecer aquellos elementos de prueba que van a ser valorados y cambiar la situación jurídica del presunto inocente. Finalmente aquí la defensa trabaja desde luego con mayor ahínco al tener pruebas propias, porque esa situación de que la defensa no cuente o el presunto inocente no cuente con pruebas, eso no limita a que la defensa haga su labor. ¿De qué manera? Trabajando sobre las pruebas con las que cuente el órgano acusador y controvertirlas, o sea, debatirlas, o aquellas que sean útiles, pues retomarlas
en pro a los intereses de defensa. Entonces, o sea, aquí la labor es esa, o sea, concientizar al presunto inocente junto con la familia de que su intervención activa conllevará mejores resultados. ¿Cuál es? La obtención de una sentencia absolutoria, la imposición de una medida menos gravosa que una prisión preventiva justificada, una reclasificación del delito que implica una disminución de pena. Entonces, esa actuación no es solitaria, o sea, no debe de ser solitaria. Siempre debe de estar el presunto inocente y la familia en esa labor, o sea, de allegarnos de elementos de prueba. Desde luego, la familia, ¿de qué manera nos puede auxiliar? Llevándonos, por ejemplo, los nombres, domicilios de testigos. Incluso uno como defensa debe de saber de qué va a hablar ese testigo, si efectivamente es idóneo para aportar algún hecho relevante y que se esclarezcan los hechos. Si no cuenta con el domicilio, bueno, más o menos en dónde puede ser ubicado para que a través del juzgado se le haga una citación. Por ejemplo, otra situación que pudiera presentarse es que los videos no los alleguen, o sea, si cuentan con ellos, y si no, por lo menos últimamente ha destacado las videograbaciones que ofrece la Secretaría de Seguridad Pública aquí en la Ciudad de México sobre determinadas vialidades. Entonces la familia nos ayudaría muchísimo con aportarnos el nombre de las vialidades, incluso el número de la cámara que tiene identificado ese lugar. ¿Cómo debe conducirse la familia para llevar este proceso dentro de un marco legal? Sabemos que es un momento complicado para una familia, para que todo se realice en orden y para que todas las pruebas que pueda ofrecer la familia sean útiles. ¿Cómo debe conducirse los familiares? Pues en un primer momento es el contacto día a día, o sea, con el defensor. El Instituto Federal de la Defensoría Pública, como imposición, digo, y de alguna forma eso es, o como una organización, a nosotros los defensores, cuando que somos los que primero tenemos contacto con el presunto responsable, nos hace la indicación de entregar trípticos en donde se establecen las obligaciones del servidor público, así como las obligaciones del defendido, y también proporcionamos una tarjeta informativa en donde están nuestros datos de localización y un establecimiento de derechos muy claros, muy básicos, para que el presunto inocente conozca de ello, y a través de esa manera es que la familia comienza a tener contacto con nosotros. Entonces ellos son quienes nos van a decir si en un momento dado cuentan con determinadas documentales. Por ejemplo, actualmente con el nuevo sistema acusatorio adversarial, en donde se tocan temas de la medida cautelar, si uno va a pugnar porque no sea una prisión preventiva justificada, pues entonces hay que justificar, por ejemplo, el arraigo domiciliario, el arraigo familiar, que cuenta el presunto inocente con un trabajo lícito, un determinado nivel educativo o que le está llevando a cabo. Entonces, esa es la manera en cómo la familia contribuye a esa defensa. Y en todo este proceso, ¿cuáles son los retos que tienen los defensores públicos al momento de coordinar pues, el ofrecimiento de pruebas, tanto por parte de los familiares como del presunto inocente? ¿Cuáles son los retos que tienen ustedes para coordinar todo este trabajo y que pues, estas pruebas sirvan para demostrar la inocencia de una persona? Yo creo que serían los tiempos, o sea, el que finalmente la familia, ciertamente al desconocer todo esto, esta situación que va a implicar la recepción de su familiar y toda la secuela de audiencias que se deben de celebrar para resolver la situación del presunto responsable, sería eso en un primer momento. Pero bueno, ya establecida la comunicación, entonces ya la labor será el orientarlos, el decirles, requiero de esto en esta etapa, requiero de esto otro, váyanse preparando para otras pruebas que pudieran tener. Entonces sería eso. Yo creo que también la apatía sería otro problema, porque hay mucha familia que se confía y en donde dice, bueno, pues la labor del defensor es, o sea, rescatar lo más posible, lo más viable hacia mi familiar. Pero, o sea, deben de entender que por más que nosotros quisiéramos ofrecer, y sobre todo si la versión de hechos que nos ha dado el representado nos da esa posibilidad de contar con más elementos de prueba, es esa participación activa. O sea, la familia a veces se aleja
y no conlleva a ese ofrecimiento oportuno de pruebas. Sería, yo creo que el que no ven el impacto que al final de todo el trayecto de ese juicio va a conllevar. Aquí la labor también del defensor es eso, o sea, siempre mantener una comunicación constante, ardua, y decirle, el juzgador va a resolver sobre lo que nosotros le podamos ofrecer, sobre ese caudal de información con el cual le podamos enriquecer. Eso finalmente va a mejorar su situación jurídica. Pues grandes retos que tienen los defensores públicos en cuanto a coordinar el ofrecimiento de pruebas, ¿no? Licenciada, es momento de hacer una segunda breve pausa y al regresar ya tenemos algunas preguntas del auditorio para que les dé respuesta. Vamos a la pausa, es muy breve, no le cambien. Ya estamos de regreso y ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. Vamos con la primera llamada. Sí. Es de la señora Pilar Camacho. Ella vive en Iztapalapa y nos pregunta, ¿de qué manera pueden ayudar a su sobrino, quien hace una semana fue detenido a la altura del mercado La Merced, aquí en la Ciudad de México? Y dice que han acudido al módulo de la Policía de Seguridad Pública a fin de solicitar videograbaciones de 2 cámaras que se localizan ahí y que no se las han querido proporcionar. ¿Qué le puede responder? La labor de la familia no es propiamente llevar materialmente la videograbación. La manera en cómo puede ayudar a una defensa es diciéndole las intersecciones viales que ahí se establecen, en un momento determinado también el número de cámara que ahí se localiza, y ya entra entonces la labor, el ofrecimiento por parte de la defensa para que sea recabado con la intervención del juzgado. Si estamos en sede judicial o ante sede ministerial, pues por parte del órgano investigador. ¿El defensor público puede hacer esta solicitud? Sí, claro, desde una promoción, una manifestación, se hace mención de la existencia de esas videograbaciones porque pudieran estar hablando sobre que la detención no aconteció, como la pudieran estar exponiendo los elementos captores. Entonces, por eso es la importancia de que de esa manera la familia nos haga saber qué pudieron haber advertido en ese lugar de los hechos. Incluso no solamente necesariamente de sede, o bueno, que estas videograbaciones provengan de instituciones públicas. Hay ocasiones en que hay locales que pudieran contar con un sistema de videograbación, y ahí de igual manera se solicita. Muy bien. Pues bueno, vamos con la siguiente llamada. Es de Alfonso Rivera y él solamente pregunta ¿cuál es el tiempo que se tiene para ofrecer las pruebas? Pues eso lo va a determinar en el momento en que se encuentre enfrentando la situación jurídica el presunto responsable. Lo que le comentaba, bueno, por ejemplo, en el sistema tradicional, pues ahí hay un determinado tiempo. Si es un procedimiento sumario u ordinario, la propia ley va estableciendo los términos. Siempre y cuando no se declara agotada la instrucción, hay posibilidad de ofrecer pruebas. Pero ya hablando del sistema acusatorio adversarial, eso va a depender de lo que le comentaba, o sea, de que puede ser en sede ministerial o en la audiencia inicial, incluso también cuando se da la etapa de una investigación complementaria, ahí también la labor de la defensa junto con el defendido es llevar a cabo una investigación que resulte en ofrecimiento de pruebas. Entonces, mucho va a depender de qué situación esté viviendo en ese momento el presunto responsable. La siguiente pregunta es de la señora María Ibarrola Gutiérrez. Ella quiere saber, nos comenta que su pareja sentimental está siendo procesado por el delito de secuestro y le atribuyen ser el negociador con la familia de la víctima, pero él quiere probar que jamás intervino en dicho secuestro y mucho menos realizó llamadas vía telefónica para solicitar el rescate. Ella desea ofrecer una pericial en materia de análisis de voz, pero no cuenta con los recursos económicos que permita pagar los honorarios de un perito particular. Y bueno, ella quiere saber qué es lo que se puede hacer para ofrecer dicha prueba. Desde luego lleva un análisis previo para ver la pertinencia o no, porque
Aquí el hecho de establecer una estrategia es en conjunto, o sea, hay que valorar la pertinencia, o sea, qué tanto le va a favorecer a ese encausado y llevar a cabo el ofrecimiento a través de la intervención de peritos oficiales para que sean estos quienes a través del Estado se les sufragien sus honorarios y lleven a cabo la intervención. Se hace el ofrecimiento a través, ya sea igual de ante sede ministerial o ante sede judicial, y el juzgado es el que va a solicitar la intervención de determinados peritos, ya sea de las procuradurías que existan en la Ciudad de México o en las entidades, o en su defecto también de instituciones de investigaciones o universitarias. Entonces ya ahí se da intervención al perito, lleva a cabo su análisis respectivo conforme al método científico que su materia resulte aplicable, se da un resultado y ese es el que va a ser motivo de valoración de prueba. Entonces esa es la manera en cómo ella pudiera saltar ese obstáculo económico y acceder a una pericial. Muy bien, pues ahí estuvo la respuesta a las preguntas del auditorio. Agradecemos a la licenciada Alma Rosa Hernández Cárdenas, defensora pública federal, por el tiempo de atender estas inquietudes y por el tiempo de esta conversación. Gracias, Manuel. Bueno, ya nos vamos. También agradecemos al equipo de producción que hace posible este programa. A usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana, mientras quedes en la señal del canal judicial.